Durante más de 6 décadas, la enseñanza artística en Cuba ha hecho florecer el talento proveniente de las más diversas zonas del país. Ese fue el resultado de la idea revolucionaria de poner el arte nacional a disposición de todos. De los diferentes niveles de la enseñanza artística han surgido jóvenes promesas del arte que luego se han convertido en grandes figuras de la cultura cubana, como los invitados que tenemos el privilegio de recibir hoy. Ella ha creado su propio estilo, la danza fusión, un ballet infantil y juvenil y una escuela que forma a las nuevas generaciones de bailarines. Es además coreógrafa, directora y pedagoga. Y él es actor de teatro, cine y televisión, ampliamente reconocido por sus incursiones en telenovelas y series de ficción. Además, es profesor de la Escuela Nacional de Arte. Qué placer darles la bienvenida a la maestra Liz Alfonso y, por supuesto, al gran actor Fernando Echavarría. Muchísimas gracias, bienvenidos ambos a nuestro programa por primera vez. ¿Estamos listos, verdad? Listos. Sí. Qué bien, así comenzamos. Dialogar con personalidades de la cultura cubana siempre es un gran privilegio y por eso ustedes me van a disculpar, yo les propongo hacer un viaje en el tiempo porque quiero preguntarles cómo se ven si ustedes no hubieran podido estudiar, si no hubieran tenido ese acceso a la enseñanza artística, ¿cómo sería su vida hoy? ¿Lo han pensado alguna vez? Yo no lo he pensado nunca, nunca lo he pensado. Esta es nuestra vida, pienso, ¿no? Y por supuesto que si no hubiéramos tenido acceso a las maravillosas escuelas en las que estudiamos, no seríamos hoy quienes somos. Siempre hay una parte muy importante que es el apoyo y la guía familiar. Por supuesto. Pero indiscutiblemente estudiamos en unas escuelas, nosotros en el caso de los que estudiamos ballet, por ejemplo, mis compañeras y yo siempre decimos que tuvimos una educación de princesas, porque no solo estudiamos ballet, sino estudiamos piano, francés, es decir, una serie de educación musical, una serie de asignaturas que te ayudan a complementar tu visión general sobre la vida y tu proyección en ella. Y en el caso suyo, Fernando, yo sé que usted no comenzó por la actuación. Artes plásticas, ¿cómo fue eso y cómo cambió? Bueno, mi vida ha sido, mira, un cambio permanente. Nací en Santiago de Cuba, me crié en Holguín, ahí estudié artes plásticas, que la adoro, idolatro las artes plásticas. Gracias a Paneca vine a La Habana a estudiar actuación. Me fui 20 años a la Escambray y llevo 26 en La Habana. Entonces ahora mismo yo sé que soy cubano. ¿De dónde? No sé, no me pregunte, pero me sirve en cualquier lugar. Y yo creo que si no hubiera sido pintor y actor, hubiera sido pintor y actor, de una forma u otra. Siempre pienso en Verónica Lin, pienso en Miravalle, que siempre me dicen, con la academia hubiera estado 10 años menos en lograr una técnica depurada. Claro. Porque tienes un buen profesor que te guía. Sí tienes un buen profesor que te guía. Pero al final yo creo que eso es un enanito que está dentro y que nunca dejas morir. Entonces buscas la manera, efectivamente. Tuve la dicha de caer en un periodo donde estaban los soviéticos, de Lunacharki en Cuba, con Eguren, y eso fue como la gran maravilla. Y después entonces me regala el Escambray con Corrieri. Uf. Y esa playa de escuela. Y después vengo con Carlos Díaz, que además de ser mi hermano, mi amigo, es mi maestro permanente. Nada, yo creo que de cada persona con la que tú decides trabajar, que eso es otra cosa, lo puedes elegir. Por lo menos tú sabes que la arrancada y la intencionalidad es crear, hacer arte y crecer. Entonces podemos coincidir en que la enseñanza artística ha sido vital para ustedes. Sí. ¿Verdad? Sí, yo creo que ha sido vital para nosotros y para el desarrollo del arte en Cuba. Ahora, la enseñanza artística es muy hermosa, pero no es fácil, porque hablábamos de los inicios de Fernando, pero por ejemplo hay una anécdota por ahí de usted que comenzó muy pequeñita a bailar y bueno, hizo una prueba de actitud y no la aprobaron al inicio. ¿Cómo fue? Sí, así fue, así mismo fue. Y además, cuando no me aceptaron, yo dije, yo me quería morir. Yo pensaba que la vida, que el mundo se acababa. Ahora yo lo escuchaba a Fernando diciendo que tenía que ser actor sí o sí.
Es lo mismo, es el mismo camino. Y después, cuando me toca a mí crear una escuela, entonces cambio esas reglas. Y en vez de seleccionar a los niños desde sus condiciones físicas para entrar a la escuela, lo invierto. Es decir, aceptamos a todos los niños que quieran estudiar, en este caso, danza fusión, que es lo que nosotros hacemos. Y después por el camino es que vamos haciendo el proceso de decantación. Pero no le negamos a ninguno la oportunidad de probarse y de probar que puede, quizás, aunque no tenga la condición física, como fue mi caso, trabajando sobre ella, lograr conquistar el próximo paso. Eso depende de ti, de los maestros que te guían, pero mucho depende de ti, de la ahínco que tú le pongas, del empeño que tú le pongas en lograr tu objetivo de la vida. Entonces, en ese momento, ya te digo, yo me quería morir porque quería estudiar danza, quería estudiar ballet, y a su vez quería desarrollar un camino como coreógrafa y bueno, después como directora de una compañía, que eso fue un sueño desde el principio. Pero había que transitar todo un camino, como estaba diciendo, como estabas contando tú de tu vida. Cada uno de los pasos que la vida te va llevando y que te va enseñando son esa escuela que te da los elementos para poder crecer y para poder desarrollarte como artista y en este caso también como maestro. Y a mí me gusta mucho, me parece fantástico porque ustedes durante todo este tiempo han mencionado la palabra maestro y creo que ha sido muy significativo para ustedes. Sobre todo hay personas, maestros, que con una frase, con una circunstancia, se hacen inolvidables. ¿Pudieran compartirnos alguna experiencia, alguna anécdota? Yo creo que sí, hay personas que marcan tu vida y la marcan por la inteligencia, por la precisión, por la fe con que entregan todo lo que saben, por la bondad. Yo creo que la educación es un acto de fe, enseñar es un acto de fe. Entonces tú tienes que ser con eso, entregarte en cuerpo y alma y todos los días cuestionarte si estás en condiciones de seguir como docente. Porque la vida cambia. Ahorita conversábamos, Lío, las condiciones de hoy no son las condiciones de hace 20, 30 claro. años. El muchacho tiene por acceso a internet, las redes, una cantidad de información. Y tú tienes que estar todo el tiempo actualizándote. Es un reto constante. Constante. Entonces, esas personas que están ahí, por ejemplo, a mí me maravilla Verónica Lin. Yo adoro a Vero como ser humano, pero además como profesora la adoro. Porque es de esos seres. Primero, siempre confía en los jóvenes, siempre, como dice, cree en los jóvenes, pero además de eso, todo el tiempo está atenta a cuánto puede aprender de ellos, porque he descubierto algo importante, no sé si a Lila habrá pasado, yo creo que aprendo mucho más que lo que enseño, sobre todo porque no te permite anquilosarte, tienes que estar todo el tiempo pendiente de qué hay nuevo, fíjate, que no es lo que esté de moda. Exacto. No es que tú estés todo el tiempo rindiendo tributo a la moda. ¿Y como qué, por ejemplo, en la actuación? Hay millones de cosas, de técnicas, de laboratorio, de teoría. Todo el mundo cultural realmente para el actor es vital, porque tú vas a vivir 1000 vidas en una sola. Tienes que tener acceso a una cantidad de información que ahora con las redes es mucho más fácil, pero también es mucho más peligroso, porque hay una cantidad de información falsa que tú no sabes realmente. Hay que empezar a hurgar y tener ese sexto sentido de decir, por aquí no va el camino, el camino es este. Y además inducirlo en el estudiante. ¿Y en su caso, Liz, alguna experiencia? Claro, imagínate tú, son maestros que marcan tu vida. De hecho, por ejemplo, quien me ayuda a mí a entrar en la escuela de ballet fue la maestra Laura Alonso, la directora del Centro Prodanza. Y Laura es una gran maestra de ballet, pero además es una gran maestra de vida. Y yo te digo que gran parte de lo que soy hoy se lo debo a ella, porque la conocí cuando yo tenía 9 años y desde entonces he estado de alguna forma siempre al ladito de ella, hasta que me gradué de la universidad y fui nuevamente a trabajar con ella en el Centro Prodanza. Y no solo me ocupaba de recibir
y de impartir yo clases también, sino que llevaba, digamos, que todas las relaciones públicas, la promoción, incluso en algunos momentos hasta las reuniones que Laura tenía con empresarios, con personalidades del mundo entero. Tú sabes cómo yo aprendí al lado de Laura, de lo que se podía y no se podía hacer, de las estrategias que había que seguir en un momento determinado para lograr una negociación, para lograr hacer algo que yo he podido después aplicar en mi vida. Y lo más lindo de todo esto es que hoy, es decir, yo siempre la considero mi maestra, donde quiera que estoy siempre lo digo. Y lo más lindo es que a días de hoy somos compañeras también. Y entonces en todo lo que yo le puedo retribuir a mi maestra, todo eso que un día ella hizo por mí, por supuesto que yo lo hago con todo el amor del mundo. Incluso su carácter, de su carácter también aprendí mucho, de su disciplina, de su rigor. Y después, bueno, imagínate, en Elisa yo por lo menos tuve maestros excelentes, como Magali Muguercia, como Raquel Carrió, como Esther Suárez. Es decir, son profesores maravillosos. Estoy hablando de teatrología y estoy hablando de la actuación. En el caso de la escuela de ballet, igual. Silvia Rodríguez, María Elena de Frade. Es decir, son maestros que te marcan para toda la vida en todo lo que haces. Y tú estabas hablando de Verónica Lin. Y cuando yo estudié teatrología y dramaturgia, que tenía entre 17, 18 y 23 años, que es cuando uno se gradúa de la universidad, Verónica Lin entró a la universidad a estudiar nuevamente, porque ella quería hacer como una renovación de su conocimiento, que es... Eso dice muchísimo también, Claro, porque si Verónica Lin quería volver a estudiar, imagínense ustedes, a mí me parece que es muy bonito lo que ustedes están hablando sobre sus maestros, porque ustedes ya son maestros también, y sobre eso estaremos hablando en un próximo momento. Les invito a ver un reportaje que tenemos preparado sobre la Escuela Nacional de Clown. Ahora vamos a una pequeña pausa, vamos a ver el reportaje, usted manténgase con nosotros. La provincia de Las Tunas es el escenario donde la compañía Teatro Tuyo del dramaturgo Ernesto Parra ha devenido en Academia Nacional de Clown. Descubrir aspectos identitarios de nuestro clown y transmitirlo a las nuevas generaciones es básico en los objetivos de esta naciente enseñanza artística que desde el 2019 muestra este arte a quienes sienten la vocación y pasión por el clown y su tradición en Cuba. Sí, bueno, la Escuela Nacional de Clown surge como ya un curso que se inaugura en septiembre del 2019. Quizás como es el surgimiento oficial, ¿no?, cuando comienza el curso, pero realmente la Escuela de Clown viene gestándose prácticamente desde que comienza Teatro Tuyo, el 15 de enero de 1999. El reto principal era cuando esos jóvenes llegaban a Teatro Tuyo, cómo guiarlos por el camino del clown. Entonces, sin querer, queriendo, ahí comenzaba ya la escuela a gestarse. Eso permitió que varias generaciones de actores de Teatro Tuyo adquirieran las herramientas y las técnicas que nosotros íbamos bebiendo de intercambios que comenzábamos a tener con otros maestros. Desde el espectáculo, el clown tiene mucho que decir. Aprovechar la propia personalidad de cada estudiante, fusionar el hecho mágico de convertir el juego en material escénico y la composición del propio clown con elementos de la dinámica y la representación teatral. Y ese es el perfil en el que formamos a nuestros muchachos, o sea, son actores en esta especialidad con capacidades artísticas y técnicas para actuar en una pista de circo, para actuar en una plaza comunitaria, para actuar en una sala de teatro, para actuar en una sala de un hospital. O sea, es una formación completa, compleja, pero que siempre lleva esa vocación humanista, porque al fin y al cabo el clown, además de un artista, además de un especialista de diferentes manifestaciones de las artes escénicas, en primer lugar, es un hacedor de poesía. Y eso solamente es posible cuando nace del alma. Todo ello lo logra la Escuela de Clown, que en 2022 celebró su primera graduación y lo hizo con la alegría de graduados más comprometidos con el arte y prestigio del clown en el país, de la mano de Ernesto Parra, profesores de toda la mayor de las Antillas y la experiencia de los artistas de Teatro Tuyo. Elena Godínez del Mau, en Buen Cubano.
Continuamos en Buen Cubano y ahora les propongo mirar desde otro punto de vista. Les había dicho desde el lado del profesor y hablábamos sobre el rigor fuera de cámara, y ahora me pregunto cuánto de rigor, cuánto de suerte, cuánto de talento incide en el buen resultado, en el éxito del artista. Para mí, la suerte no existe. ¿No? No, para nada, para nada. Tu camino te lo labras tú, con tu trabajo, con tu exigencia, con tu disciplina, con tu compromiso y con tu entrega de cada día en lo que estás haciendo. Es decir, o le vas a fondo o mejor no lo hagas. Eso fue una cosa que me enseñaron a mí desde que era chiquitica en la casa. Me decía, si vas a hacer algo, lo tienes que hacer muy bien. Si no, dedícate a otra cosa en la que realmente puedas o ser brillante o destacar. Siempre me enseñaron así. Y yo pienso que es algo que es válido, y a partir de ahí es que se puede desarrollar todo lo demás. Si no, realmente yo creo que no existiría carrera, sino una serie de momentos aislados que van y vienen porque te estás dejando llevar por la suerte y no estás recibiendo o no estás dando la consecuencia de ese camino que tú has pensado para ti, paso a paso, en el cual vas poniendo diferentes niveles de metas que quieres lograr, a las cuales tienes que llegar en un periodo de tiempo determinado y con las cuales tú te comprometes contigo mismo y con los demás. Eso, manejándolo de una forma muy ecuánime, muy tranquila, es muy difícil de lograr. Es muy difícil de lograr. Es casi un estilo de vida, Liz. Sí, claro, para que no venga entonces la frustración, porque tú no puedes aspirar a algo en un momento determinado que tú sabes que mañana tú no puedes lograr, pero tú dices, pero en 5 años sí. ¿Entiendes? De eso se trata. Por ejemplo, yo desde que tenía 15 años, esto es una anécdota muy manida entre mis compañeros de preuniversitario. Desde que yo tenía 15 años, cuando entré preuniversitario, que a mí me preguntaron, entre YouTube, tú sabes que la gente se pregunta, ¿y tú qué vas a estudiar? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? Y ellos me dicen a mí, tú dijiste, yo quiero tener mi propia compañía, yo quiero triunfar en los escenarios del mundo entero, quiero llegar a Broadway, quiero ser coreógrafa. Y todo el mundo me dice, tú lo tenías dibujado y al final lo lograste. Con 15 años, ¿cómo tú sabes dónde quieres triunfar y a dónde quieres llegar? Y llegamos. Y triunfamos, pero además no llegué sola. ¿Y sin creer en la suerte entonces, No, Liz? para nada, para nada, para nada. Eso es un camino que hay que trazar. Disciplina. Sí, disciplina, objetivos de vida, es un camino que te tienes que trazar de cómo vas a llegar a ese lugar, a ese objetivo, a ese deseo que tú tienes. ¿Cómo lo vas a conquistar? Y en su caso, Fernando, ¿coincide con Liz? ¿O Plenamente. cree que puede haber...? No, plenamente. Eso es el ABC. Yo creo que es una carrera muy escabrosa y todo depende del empeño. No importa cuántas veces te caigas, importa cuántas veces te levantas y con qué ímpetu te levantas. Es decir, el no puede existir. Exacto. ¿Y ustedes sienten que son más rigurosos que los profesores que tuvieron? Porque Fernando estaba diciendo que es muy riguroso. No. Confiésalo en pantalla. Sí, yo creo que sí. Yo creo que... Pero no más que ellos. Creo que sí, que soy muy riguroso, pero a veces el paternalismo nos ablanda un poquito. Y yo recuerdo las cosas que hacía Guren y los soviéticos. Y decía, Dios mío, porque además tiene una sapiencia extraordinaria. No es que mates el espíritu del estudiante, es que seas capaz de dar una vuelta a eso y el estudiante sienta que está creando junto contigo y está enmendando problemas y errores siempre con la guía del profesor. Pero además esa guía para mí es vital en el sentido de que no es haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Es decir, tengo que ser un paradigma en el aula, en la calle, en la escena, en el set, donde quiera. Porque hoy soy tu profesor aquí, pero mañana soy tu compañero de trabajo. Claro. Entonces no puedo desdecirme. Además, no debo desdecirme y no quiero desdecirme. Y es parte de la ética de la que Es hablábamos. Exactamente. Efectivamente, tú tienes valores éticos que están establecidos, que además tienes que ayudar que ese estudiante lo entronice también a partir de sus potencialidades, de su generación, de su época. Repito, no puede copiarte. Tú no estás para que te clonen, tú estás para guiar las potencialidades de ese estudiante.
y que ellos desarrollen su propio camino. Ahora, ustedes han tenido la posibilidad de conocer y de moldear muchos talentos desde su compañía, pero también desde las escuelas. Usted ha sido profesor del Instituto Superior de Arte, sí, pero ahora también de la Escuela Nacional de Arte. O sea, hasta sus manos llegan muchachos, muchachas, quizás niños también, con aptitudes para las diferentes manifestaciones del arte. ¿Creen que la enseñanza media en el arte ha perdido calidad o sienten que el talento que llega a ustedes también es bien valioso como en épocas anteriores? Yo creo que son tiempos bien difíciles. Hay dos cosas, la educación en general, tenemos que revisarla. Yo creo que hemos, no descuidado, la palabra no es exactamente descuidado, pero sí hemos dejado de tener en perspectiva en centro cosas importantísimas de cultura general, que son indispensables, Mira, eso que decía Liz, de aceptar una cantidad de estudiantes, aún con más o menos condiciones, es como tú te maravillas de lo que los alemanes pueden hacer con esas generaciones, que todo el mundo es capaz de llegar y ver una ópera y disfrutarla, porque tienen una riqueza espiritual que está desde la familia, desde la cuna, y eso nosotros tenemos que retomarlo. El cubano siempre ha sido alguien sensible, culto. Entonces eso estamos perdiendo. Eso estamos perdiendo a una velocidad y hay que cuidarlo, hay que retomarlo y hay que rescatarlo. Yo creo que eso también está marcado, y lo dirán ustedes, que son quienes lo viven en el día a día, pero está marcado también por las circunstancias que vive nuestro país. Yo les propongo a ustedes hacer una segunda pausa en la conversación. A ustedes les recuerdo que existen varias vías para comunicarse con nosotros, sobre todo las redes sociales y nuestro correo electrónico. Ahora manténgase con nosotros, pronto volvemos. La producción de un extintor contra incendios dura como promedio 3 horas. El montaje de un pararrayo 3 días. Un gabinete con sistema digital de alarma 8 horas. Un módulo detector de fuego 20 minutos. La protección de la vida humana tiene garantía de por vida y 35 años de experiencia. Continuamos hablando en Buen Cubano sobre la enseñanza artística, y antes de la pausa hablábamos sobre el impacto que tiene la circunstancia socioeconómica, por supuesto, en el desarrollo de la cultura y del arte en nuestro país. Y por eso quiero preguntarles, ¿qué necesita hoy el país, la nación, para seguir creando cultura, para defender el talento y para que el arte en nuestro país no muera? Yo pienso que lo primero que se necesita es que sea reconocido el maestro con el valor que tiene, que se reconozca en todos los sentidos con su valor, el valor que tiene, para que ese maestro permanezca frente a ese alumnado de una forma comprometida y entusiasmado para trabajar. Eso es, yo pienso que es una de las cosas esenciales. Y lo otro es que ese maestro se comprometa en cada segundo de su vida en sacar adelante a esos niños sin darse por vencidos. Y te puedo poner el ejemplo de la escuela nuestra. Es decir, en nuestra escuela entran los niños con 5 años de edad y pueden permanecer hasta que tienen 16 años de edad. En los talleres vocacionales, en el ballet infantil, en el ballet juvenil, en la carrera profesional que está escrita en la Escuela Nacional de Arte. Pero cuando esos niños entran, por la falta de educación general, de forma general, valga la redundancia, que existe, por ejemplo, entran y hablan alto y gesticulan, porque los cubanos somos así, y no. Cuando entran tú, con mucha paciencia, les vas diciendo, aquí se dice buenos días, o se dice buenas tardes, según vas pasando, aunque sea la recepcionista la persona que está ahí, porque es que sin recepcionista tampoco hay lugar. Claro. Por lo tanto, ella también es una figura importante dentro de la compañía. Entonces tú tienes que pasar por todo el camino, mientras vas subiendo la escalera hasta llegar a tu aula, tienes que ir saludando a todo el mundo. Tú no puedes gritar, las paredes no se tocan porque no hace falta tocarlas, porque para eso está el pasamano de la escalera. Cuando llegas al salón tienes que saludar al maestro, tienes que mantener una disciplina, tienes que venir bien peinado, tienes que venir sin un collar, sin una cadena, es decir, una serie de requisitos que tiene la disciplina del lugar que
o los tomas o los tomas. Claro. No hay opción. Y que es porque parte de la está cultura hecha- también. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ese niño, a la vez que tú a través de la danza le estás enseñando toda esta educación y todos estos valores acompañados, pues él los transmite a su vez a la familia. La familia los transmite al vecindario, el vecindario los transmite a la región donde viven, y así tú haces crecer y educas a un país también a través de las artes. Yo no estoy haciendo nada nuevo. Esto mucho antes que yo lo hicieron Alicia y Fernando Alonso y el maestro Ramiro Guerra, Alicia y Fernando, cuando salieron a las fábricas a enseñarles a los trabajadores el valor de la cultura para lograr entonces lo que decía el maestro, que es que puedan disfrutar y que puedan ir a ver una función como sucede, que en Cuba los teatros se llenan, tú vas a una función del público y está llena, tú vas a una función del Ballet Nacional y está llena, tú vas a una presentación de Luis Alfonso en Cuba y está llena. Y además está llena de personas de todos los sectores de la población. Y de todos, y de todas las edades. También. Que es algo también muy importante, porque va desde un niño hasta un adulto mayor, es decir, el arte está hecha para todos. Entonces yo pienso que por ahí va la cosa, es decir, no es solamente que necesites lo material, que hace falta ese reconocimiento para poder seguir adelante, sino también que hace falta el compromiso, pero es que una cosa va aparejada con la otra. Una cosa, no en balde, tantos maestros nuestros han abandonado el país. Así es. ¿Y por qué lo abandonan? Porque aquí no somos capaces de darle a ese maestro lo que él se merece, y no solo lo que se merece, sino también lo que necesita para poder vivir. Y Fernando. Yo creo que de esa manera estamos incentivándolo a que todos los días ese maestro, una vez que tenga el reconocimiento que merece, sea mucho más imaginativo. Entonces empiezas a paliar las carencias. No todas se pueden paliar, pero la inmensa mayoría. Yo tengo este recurso y aquel no. ¿De qué manera puedo suplir las carencias? Pero el estudiante tiene que llegarle lo que yo necesito explotar en él. Ustedes han bebido de la pasión de sus maestros, eso a mí no me queda dudas. Y yo quiero preguntarles, porque un buen maestro creo que nunca descansa. ¿Ustedes cómo hacen cuando salen de sus aulas, del teatro? ¿Cómo lo hacen? Tenemos muy poco tiempo, la capacidad... No descansamos. Nunca se descansa. Y además tú siempre estás ahí para todos tus alumnos. Fíjate, no solo desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista humano. Es decir, siempre estás ahí, en todo momento. Incluso cuando te pasen ocasiones, digamos que como el regreso del hijo pródigo. Es decir, aquel que en un momento determinado deja de ver tu valor, porque eso es normal. Claro. Negar es normal. Y al cabo de los años, de alguna forma te está diciendo, si no hubiera sido por lo que un día yo aprendí a su lado, hoy no pudiera ser lo que soy. Y volvemos al rigor entonces. Exactamente. Al rigor, a la ética. A la entrega, al compromiso y al amor, que es al final lo que mueve todo, porque nosotros estamos enamorados, amamos lo que hacemos. Yo creo que para nosotros ha sido un verdadero privilegio tenerlos aquí hoy. Ustedes, yo les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta nuestro programa. Yo creo además que sobre la enseñanza artística hay muchísimo que todavía podemos contar. De hecho, tenemos el reto, ¿verdad? Sí. Cuento entonces con ambos para próximos programas o para próximos encuentros también. Muchísimas gracias y nosotros nos despedimos de esta manera, como siempre les digo, en buen cubano.